Se le complica el sueño a la vicepresidenta Raquel Peña. Definitivamente, los números que vamos a dar aquí para nada representan y benefician sus aspiraciones. Sigue esos ciertos empresarios pesados de Santiago contribuyendo, empujando como pueden el proyecto presidencial de la vicepresidenta Raquel Peña, vista para muchos como la sucesora o el delfín del presidente Luis Abinader. Pero como hemos visto también en los últimos meses, al notable decrecimiento de su popularidad, no solamente afectada por las imágenes, la imagen del gobierno en sí misma, sino por de lo que se trata, digamos, el certamen interno del PRM, que se trata de convención y de militancia, pues ahí no tiene ella el favor de la mayoría de la militancia, y eso se ha ido notando en los últimos días, en los últimos meses. Y estos números definitivamente no la benefician. Y si usted le hace una lectura fina a esta encuesta, pues va a ver otros aspectos interesantes. Uno hace acopio de este tipo de estudios porque son estudios internos. Son básicamente estudios internos que son esos de lo que no se habla mucho, ¿no? De esos que realmente ponen a pensar a esos candidatos madurados con carburo, a esos candidatos inflados como esteroides, ¿no? Eso es lo que lo pone a pensar seriamente y que toman la verdadera temperatura interna dentro de los partidos. Que, por supuesto, nos vamos a referir a los principales. No tenemos a los alternativos porque ustedes saben, ¿no? Los alternativos no tienden a medirlo, bueno, y esa sería materia de otro análisis. Pero si vamos a esta encuesta de la empresa Red Estelar, pues vemos este acápite. A partir de este acápite, que es donde se pone interesante dentro de la preferencia en los partidos. La pregunta es, ¿cree usted que ya es el momento de un cambio en el liderazgo político nacional? Pues el 88.20% en esta encuesta dijo que sí. Un 8.12% dijo que no. Un 4.68% dice no sabe y no opina. Usted va a la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con la elección de candidatos con el padrón interno de cada partido? Sí, un 87.30%. No, un 10.15%. No sabe, un 2.55%. La siguiente pregunta. De los siguientes líderes de la Fuerza del Pueblo, ¿cuál de ellos cree usted que debe ser el candidato a presidente en el año 2028? Pues Leonel Fernández tiene el 58.80% y Omar Fernández 36.25%. Wow. Entonces, si eres miembro de la Fuerza del Pueblo, ¿cuál de estos aspirantes te genera más confianza al momento de responder y darles oportunidad a las bases del partido? Bueno, Omar Fernández, 45.1%, Leonel Fernández, 53.4%. La pregunta, y usted sabe, ¿no? Es para miembros, ¿no? A los miembros, si eres miembro De la base, ¿no? de la base, ¿no? De la Fuerza del Pueblo. Le está funcionando la estrategia de Drácula aquí. A Leonel Fernández. Ver. Bueno, sí. Afuera tiene más encanto, más aceptación su hijo. Lo está vampirizando ahí. Si eres miembro de la Fuerza del Pueblo, ¿cuál de estos aspirantes crees es más cercano a las bases del partido? Omar Fernández, 36%, Leonel Fernández, 63.3%. Y eso tiene su explicación, ¿no? Por el recorrido de Leonel Fernández, el liderazgo que tiene Leonel Fernández, independientemente de la amplia tasa de rechazo que pueda tener
a lo externo. Un hombre que ha sido presidente 3 veces. ¿Cuál debería ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones de 2028? Y aquí las cosas se ponen interesantes porque estamos hablando del partido de gobierno, ¿no? Del que ahora mismo tiene mayor militancia y donde está la competencia reñida porque el presidente Luis Abinader no va. Oye, pero mira qué diferencia, ¿no? Porque ponlo ahí, José, en la Fuerza del Pueblo nada más hay dos. Sí. Padre e hijo. Padre e hijo. Aquí la cosa varía Y totalmente. no sé, señores, padre, dos, que ya es mucho, lo que te puede hablar de la democracia interna de un partido, pero a eso súmale padre e hijo. Padre e hijo. La dinastía. Wow. Por eso es Simba, Rey León. Por eso es que la gente no deja de llamarlo así. Entonces, ¿cuál debería ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones de 2028? Una opinión de miembros y dirigentes inscritos en el PRM. David Collado, 34.20%, está en primer lugar, ¿no? Está puntero. Pero David. Wellington Arnaud en segundo lugar con un 26.40%. Carolina Mejía con 17%. Guido Gómez Mazara con 8.15%. Raquel Peña con 5.35%. Yayo Sanz Lobatón 2.10%. Tony Peña Guava entonces con 1.10%. No ha decidido, no sabe, un 5.40%. Entonces, la otra pregunta. Y, bueno, si tú quieres, vamos a devolver un poquito ahí, en la cual debería ser el candidato. Y lo que podemos ver es que David Collado, aunque sigue puntero, tiene bien de cerca, en segundo lugar, a Wellington Arnaud. No bien de cerca, porque le lleva, o sea, un porcentaje considerable el que le está llevando. 8 puntos. Pero son 8 puntos, que tampoco es una cosa que, bueno, sí, es considerable, pero no es que no puede ser revertible. No es una tendencia irreversible, más bien. Y vemos a Carolina Mejía con un 17.3%. Y obviamente Carolina Mejía sigue siendo esa funcionaria que tiene carisma, pero que sigue siendo esa funcionaria que descansa en en el quehacer de su padre. No se nota una independencia, un criterio propio, una Carolina Mejía que sea diferente a su padre, sino que el endoso que tiene en gran medida se debe a la articulación que hace Hipólito Mejía a lo interno del PRM. Y yo creo que eso sigue teniendo a la militancia confundida con sus propios, ¿verdad? Con sus propios adláteres, si se quiere, o con sus propios partidarios, pero también la desconfianza de los otros militantes, porque como bien he dicho, el PPH sigue siendo PPH y es como proyecto presidente Hipólito Mejía. ¿Y el tema de ser mujer no le estaría afectando? Ese es otro factor que podría pasarle factura, pero o sea, lamentablemente. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. La real política, como dicen. Esa es la real política. Uno está hablando aquí de real política, por supuesto. Uno no está hablando aquí de las cosas como uno quiere que sean, sino de real política. Claro, y tú sabes que a uno le da por pensar de eso, que el ser mujer quizá no le está ayudando mucho, porque ya hemos tenido bueno, Raquel Peña, ¿cuántas veces ha sido vicepresidenta en esa posición de poder? Bueno, ya tiene 2 periodos siendo vicepresidenta. ¿No? Y ahora lo que se está hablando, los corrillos, digamos, no oficiosos, es de ser compañera de fórmula. Sí, de algunos de estos aspirantes. No llegó a avanzar ahí en la simpatía de... Y ese proyecto se ha caído. En la simpatía de un electorado. Desde esa posición de poder, pues uno hubiese esperado de que ella tuviese en una mejor posición en las encuestas. Pero no, yo cada vez que veo, la veo bajando aún más. Pero también tuvimos el ejemplo de Margarita, que también fue vicepresidenta 2 veces. Margarita Cedeño. Exactamente. ¿Y dónde está ahora? O sea, hay un problema con las mujeres y el electorado
que habría que buscar la raíz del problema, pero evidentemente esto le puede estar afectando a Carolina. No, y bueno, y estamos hablando de que hay una constante en estos... Parece que no es como dice Hipólito Mejía, que el país está Ujú. preparado para ser gobernado por No, una no, mujer. no está preparado. Y además, o sea, lo que nos va diciendo, O por lo estos menos números, por lo menos por esa. lo que nos va diciendo estos números, Maracayo, es que la percepción que se vende, pues se están, cada día más esas percepciones se están cayendo. Y sobre todo a lo interno de las organizaciones. Vamos a la siguiente pregunta. Si eres miembro del PRM, ¿cuál de estos aspirantes te genera más confianza al momento de responder y darles oportunidad a las bases del partido? Wellington Arnaud, aquí cambia la tendencia porque ya se trata de cómo tú le tratas a la base, cómo tú incorporas a la base a tus proyectos políticos, cómo tú atiendes a los miembros de tu partido, porque eso es así. Sí. ¿Cómo los atiendes? Y esta pregunta es Y si los entiendes. Claro. ¿Cómo los atiendes y si los entiendes, no? Entonces, por eso la cosa cambia. Entonces, Wellington Arnaud está en primer lugar con un 27.8%. Entonces, vemos en un segundo lugar, ahorita estaba en tercero, ¿no? A Carolina Mejía con 22.3%. O sea, aún con lo que yo decía de que hay militantes que ven un tanto como logia a los Mejía, pues aún así es una parte importante del PRM. Y aquí lo vemos, ¿no? 22.3%. Guido Gómez Mazara, 19.7%, porque sigue teniendo cierta ascendencia en una militancia que es muy fiel a él. Y David Collado entonces está en cuarto lugar. ¿Por qué? De primero a cuarto. Sí, de primero al cuarto. Entre la pregunta, que la repito, si eres miembro del PRM, ¿cuál de estos aspirantes te genera más confianza al momento de responder y darles oportunidad a las bases del partido? Porque David Collado es un proyecto que, como yo he dicho, se ha construido desde afuera. Y ni siquiera voy a decir de afuera hacia adentro. Porque lo que tiene dentro del PRM son armadores que se han sumado a su proyecto y que imagino en instancias como Santiago, como en la línea, provincias de la línea, van forzados porque no ha podido cuajar ahí David Collado, por ejemplo. David Collado no ha podido cuajar en provincias tan importantes como Peravia. No ha podido cuajar en muchas partes del país en la militancia del PRM. ¿Y en la línea te refieres a la Mao, línea Santiago Rodríguez, Dajabón, que por cierto, mira, Montecristi. por cierto, Santiago Riverón, el famoso alcalde de Mao, de Dajabón, pues está un poco molesto con David. Dice que no lo siente. Y lo apoyó. No, porque él es coordinador del equipo de David allí. Ya tú sabes. No lo siento por aquí. Sí, pero le dijo, pero estamos aquí todavía, estamos aquí. Como quien dice, muévete, porque si no me voy para otro. Me voy con el otro. Es que se construye un proyecto desde una atalaya, de un hombre que dime tú. Coño, que por cierto. Ya se sabe los nombres de donde llega a los sitios. Si te dice 2 o 3 nombres, ¿cómo es que se llama fulano? Sí. ¿Cómo es que se llama? Mengano. Mira, que por cierto, hace un poco de ruido ese apoyo de Santiago Riverón, o sea, sumado a la campaña de David Collado, hace un poquito de ruido porque Santiago Riverón se ha convertido y ha trabajado para eso, para llevar la percepción en la opinión pública de que el hombre está combatiendo contra esa invasión de nuestros vecinos, ¿verdad? Esa es la imagen que él ha mantenido. Pero hace un poco de ruido que esté entonces apoyando la campaña del ministro de Turismo. Ministro de Turismo. Ministro de Turismo. Claro. Haitiano. Un hombre que no ha tenido una posición soberanista clara. Nunca. No ha tenido una posición soberanista. No. O sea, en cuanto a política migratoria, muti por el foro. No dice nada. Absolutamente nada. Hace un poco de ruido. Sí, claro que hace ruido. Muy interesante eso que dices. La otra pregunta. Si eres miembro del PRM,
¿cuál de estos aspirantes crees más cercano a las bases del partido? Wellington Arnaud, 27.6%, Carolina Mejía, 20.4%, Guido Gómez Mazara, 19.5%, David Collado, 16%, Raquel Peña, 6.8%, y Yayo Sanz Lobatón, 6%. Tony Peña Guava, 2.1%. Se repite la constante. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo tú que has gastado una fortuna vendiendo percepción, fondeado por capitales que ya sabemos, ¿no? Porque tiene toda una familia poderosa detrás, David Collado. Pues no es lo mismo que tú enfrentarte a la realidad de un partido, con el día a día de un partido. Y yo te digo una cosa, eso muestra que no es lo mismo tú ser un empresario alegadamente exitoso, que tiene emprendimientos y todo, hacer una gestión dentro de un partido. Dentro de algo que se parece al gobierno, porque es eso, ¿no? Si hay algo que se parece al gobierno, siempre va a ser un partido. Y todavía más si eres gobierno, ¿no? No es lo mismo. Por eso yo digo, me gusta diferenciar esto de soy un gerente a soy un gestor. Yo creo que el que está en el poder debe ser más gestor. El gestor piensa en el otro. Piensa en el otro. El empresario busca maximizar ¿qué? Beneficios, eficiencia y todo, pero para mí. Para mí. El otro no importa tanto en una ecuación así. Empresarial es el beneficio de mi empresa, de lo mío. Entonces, Wellington, primer lugar, 27.6. Carolina, como decía, segundo lugar. Y bueno, ya lo había dicho aquí. Entonces, es interesante. Okay, es importante lo que tú acabas de decir. Sí, sí, Y que es así. creo que la gente debe de tomar eso en cuenta a la hora de cuando esté votando allí. Claro, Porque sobre todo porque uno no tiene vela en ese entierro, pero los PRMistas, yo imagino que no deben ser masoquistas. No deben ser masoquistas. No lo son. Y si hay algo en lo que creo que ha fallado un tanto esta gestión de gobierno, es que en muchas instancias no se han considerado compañeros del partido. Y dentro, o sea, lo que dice esta encuesta de Red Estelar, que como yo digo, es una encuesta que primero se gesta desde lo interno y son números internos y por lo tanto uno los considera más, pues es muy reveladora. sí, porque sí. Abrimos con la primera, ¿verdad? Que está este muchacho arriba, supuestamente, David Collado. Pero en contraste de eso, cuando bajamos más, que tú dices, bueno, cuando se le preguntan a la gente de la base, ya esto no es, ¿cuál es la línea? No es ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es lo que te están diciendo de arriba? No, esto es lo que yo creo, yo pienso. Entonces viene el contraste del hombre que está en primer lugar y que entonces cae abajo. Y es porque la gente ha tomado conciencia de que este experimento no ha funcionado, el experimento de los empresarios en el poder, que estaría ya culminado con la llegada de un hombre como David Collado al poder. O sea, eso ya sería... Entonces, ya hemos visto cómo se ha venido desarrollando ese experimento. Y por más que se vende, Maracayo, no deja de transmitirte la sensación de que lo de David Collado es un liderazgo vertical. En tiempos donde eso no lo amerita. O sea, la horizontalidad es lo que llama. Y por eso tú ves esa diferencia en esa consideración. No, compadre, el zapatero a su zapato. El político a su política y el empresario a su empresariado. O sea, tú no puedes, o sea, es lo que tú dices, ¿no? El empresario siempre va a pensar para lo que está hecho. Es maximizar sus beneficios. Señores, vamos entonces al Partido de la Liberación Dominicana, donde también hay otra cosa interesante. Porque mira, son segundos lugares. Y recuerda que yo hace un par de meses, si mal no recuerdo, también hablaba de eso, ¿no? De
de Wellington Arnaud, que ha tenido ese crecimiento constante dentro del PRM, pero también vamos al segundo lugar del PLD. Vamos para allá. ¿Cuál debería ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones de 2028? Opinión de miembros y dirigentes inscritos en el PLD. Igual, de miembros. Igual pasó con la Fuerza del Pueblo, que tiene liderazgo Leonel Fernández por obvias razones y más con la militancia. Pasó entonces en el PRM, que está David Collado todavía en primer lugar, pero no es lo mismo en la consideración de la base de quién tiene, ¿verdad? A ver, quién me atiende, quién responde por mí, quién vela por mí. No es lo mismo. Ahí cambia las cosas. Y está Wellington en primero, Carolina en segundo. Entonces aquí, Abel Martínez tiene un 28.55%, Gonzalo Castillo, 19.3%, Margarita, 16%, Juan Ariel Jiménez, 6.70% y Francisco Javier García, 6.5%. También Francisco Domínguez Brito tiene 4.8%. Igual pasa con Gonzalo Castillo, ¿no? Es una persona que tiene ascendencia en la base. Usted dirá, pero es que Gonzalo Castillo, Edwin, Gonzalo Castillo tiene características similares a David Collado. Sí, pero no. Ha sido un empresario, pero que ha estado, ¿verdad? Digamos, un empresario que se forma con el PLD, beneficiándose quizás muchas veces, ¿no? De alguna manera, de la cosa pública, tiene otro matiz. Para lo bueno, y tiene doble lectura, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo. Es cierto que creció como empresario en los gobiernos del PLD. Eso no se puede negar. Eso no hay que ser un genio, ¿verdad? Eso está ahí. Ahora bien, fue un gestor más que un gerente. Por más que lo vendieran así, gerente no, fue más un gestor. Lo que hizo en el Ministerio de Obras Públicas está ahí, ¿no? Eso está ahí. Igual, por ejemplo, el trabajo que hace en INAPA, Wellington Arnaud está ahí también. Independientemente de sus bemoles, hace un trabajo. Un trabajo que está siendo ponderado como puede, porque sabemos cómo es este país, ¿no? Margarita Cedeño sale al redil, creo que está hasta bien posicionada en un tercer lugar. Yo la hacía más lejos hace un tiempo. Y Francisco Javier García es otro que no es su fuerte ser un candidato presidencial, señores. Ese no es el fuerte de Francisco Javier. Es la estrategia, es el armado, es ser un muy buen polemista, porque lo es, muy buen polemista, pero yo creo que Francisco Javier García no sería un pésimo candidato para el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que ahí no se equivocaría. Y Abel Martínez, bueno, Abel Martínez... No se explica. Vamos a la otra pregunta. No, está bien. No, termina con Sí. lo de Abel Martínez se puede explicar, ¿no? Fue candidato presidencial. Claro, Abel de ese Martínez se puede partido. explicar y tiene una ascendencia, pero Gonzalo Castillo salió el otro día a decir, mira, yo me voy a inscribir. Y acuérdate que fue así, fue se inscribió a último minuto y ya está en un segundo lugar. Claro, lo de Juan. Entonces los otros también se explica por qué están en esa posición. Juan Ariel Jiménez, por brillante que sea, necesita ser más conocido dentro de las bases del PLD. Eso es sin lugar a dudas. Francisco Javier, tú lo dijiste, es el hombre detrás, su fuerte es detrás. Y Francisco Domínguez Brito, imagínate, son demasiadas cosas. Sí. Con Francisco Domínguez Brito ha quedado muy mala. Sí, Desde aquella vez que quemó la gorra del partido.
Sí, fueron mensajes siempre, o sea, error tras error a nivel de estrategia política y de manejo, totalmente. El estudio fue realizado entre el 13 al 18 y 18 de abril, perdón, de este mes. Ciudadanos mayores de 18 años, residentes en el territorio nacional y habilitados para votar. Método de recolección, encuesta presencial aplicada en hogares mediante el nivel de confianza del 95% y margen de error de un 2.7%. Como digo, leemos esta encuesta aquí porque son números interesantes que de algún modo son encuesta de trabajo interno. Estos números los conocen muy bien todos los aspirantes y está muy cerca de la realidad. Muy cerca de la realidad. Yo no voy a decir qué es la realidad, porque tampoco podemos decir que las encuestas cumplen una función, pero creo que es una fotografía de un momento. Y el momento, por más que a ustedes les digan, señores, no es que está sonriendo para David Collado, para Carolina Mejía, que es donde quieren polarizar el enfrentamiento convenientemente, y donde no tienen liderazgo en polos tan importantes, repito, del país y polos donde no, donde se requiere un gran trabajo. No, y suma a Raquel Peña también allí en ese grupo. Raquel Peña, lo de Raquel Peña es una Otro cosa. force. Lo de Raquel Peña es un experimento fallido, totalmente fallido. De hecho, en estos días fue que habló otra vez, pero si tú te has dado cuenta, su último día ha hasta frenado un poco sus alocuciones o sus referimientos en la prensa. Sí, ahora lo que se está hablando es que si puede, con lo que tú dijiste ahorita, si puede repetir como vice. Sí, Le bajó los escalones que estaba subiendo, esos escalones que ella soñó para llegar a la presidencia. Parece que le bajó 2. está comprando una escalera al cielo ahora. Sí. Y está Stairway to Heaven. está comprando una escalera al cielo. Oigan esa canción, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Señores, La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, todo eso. Recuerda, busca contenidos de La Quinta Pata, eso hay que decirlo, tiene que ser un mantra de nosotros. Busca La Quinta Pata y burla la dictadura del algoritmo porque nos quieren censurar.